En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara el camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llevo un tiempo ya largo, años, diciendo que quieren fundar una nueva iglesia. Quieren hacer una nueva iglesia de la Iglesia Católica. Este es el término que utilizan, una nueva iglesia. No una reforma en la iglesia. San Francisco recibió un encargo del Señor: repara mi casa que, como ves, amenaza ruina. Pero no le dijo Jesús: construye otra casa. Deja que ésta se hunda y tú construye otra casa, sino repara mi casa, mi casa. No le dijo Jesús a San Francisco: repara tu casa o hazte tu casa, sino mi casa. La iglesia es mi casa. Y por eso cuando escucho esto de que quieren hacer una nueva iglesia, pienso siempre en esta frase que he leído en el Evangelio de hoy: dichoso el que no se sienta escandalizado, avergonzado por mí. Dichoso el que no se escandalice de mí, el que no se avergüence de mí. Los que quieren hacer una nueva iglesia no quieren hacer la reforma de la iglesia de Jesús, sino otra iglesia, otra religión, si es que es otra religión y no mera sociología. ¿Qué características tiene la iglesia fundada por Jesucristo? Cuando le preguntan de parte de Juan el Bautista, que ya estaba en la cárcel y poco después sería martirizado, Jesús da una fórmula de presentación con hechos, no con palabras, con hechos. Y le dice a esos enviados de Juan, le dice: id a contarle lo que estáis viendo y oyendo. No es que yo te diga lo que voy a hacer, sino lo que ya estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan. Bueno. Y termina diciendo: los pobres son evangelizados. La iglesia de Jesucristo, la iglesia fundada por nuestro Señor, es una iglesia que tiene siempre estas dos dimensiones, las dos dimensiones de la cruz, la horizontal y la vertical. Es decir, los que tienen hambre son alimentados, la caridad. Una iglesia fiel a Jesucristo que no tuviera compasión del que sufre, no sería la iglesia de Jesucristo. Pero también la dimensión vertical, la espiritual, la evangelización. Una iglesia que se dedicara solo o principalmente a la acción social y que no hablara de Dios, que no fuera el puente entre los hombres y Dios, que no llevara a Dios a los hombres y los hombres a Dios, que no llenara la necesidad que tenemos los hombres de infinito
porque habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, solo Dios puede llenar del todo nuestro corazón. Una iglesia que no fuera la gran defensora de los derechos de Dios, la gran proclamadora del mensaje de que Dios existe, Dios es amor y Dios es en Cristo nuestro Salvador, tampoco sería la iglesia de Cristo. Una iglesia sin caridad o una iglesia sin espiritualidad, una iglesia sin obras sociales o una iglesia sin evangelización no sería la iglesia de Cristo. Cuando me fijo en los santos, claro, no puedo citar todos los santos, que son miles. Algunos además lo han sido por la vía del martirio, han derramado su sangre por ser fieles a Cristo y a su iglesia. Cuando me fijo en los santos que son más conocidos, siempre veo estas dos dimensiones. San Francisco curaba, atendía a los leprosos y evangelizaba. San Pío de Pietrelcina era un gran confesor, un gran sacerdote, un gran evangelizador, pero creó un hospital para gente necesitada ahí en la Bota del sur de Italia, la zona más deprimida, en San Giovanni Rotondo. Si no hay caridad, no es la iglesia de Cristo. Si no tienes compasión por el que sufre, si no te duele ver a alguien que no tiene para comer, aunque tú no puedas satisfacer todos los problemas y las necesidades del mundo, si no tienes compasión, no eres de la iglesia de Cristo. Pero si no te mueve ver que están como ovejas sin pastor y que nadie les habla de Dios, tampoco eres de la iglesia de Cristo. Y yo no me avergüenzo ni de Cristo ni de esta iglesia suya. No quiero fundar otra iglesia. Y no sé cómo tienen la osadía de decirlo, y lo dicen y lo proclaman, y están orgullosos de decir que quieren hacer una nueva iglesia. Yo estoy muy contento con la iglesia fundada por Jesucristo, entre otras cosas porque Jesucristo es Dios. Y decir que se quiere fundar una nueva iglesia significa el cisma y significa renegar de Cristo y negar su divinidad. La iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Él, la iglesia de la compasión y de la evangelización necesitará siempre ser renovada debido a los pecados de los hombres, también debido a mis propios pecados. Pero no necesitará ser destruida o abandonada para construir otra. Fidelidad a la iglesia de Cristo, fidelidad a Cristo, el que ha construido su iglesia, con la caridad y con la evangelización. Esta fue su tarjeta de presentación. Y esto es lo que nos pide a nosotros que sigamos haciendo, preparar sus caminos, repito, con la caridad y con la evangelización. Que así sea.